Muchas gracias. Bueno, dejamos unos minutos para que se terminen de acomodar. Y la idea de este panel, como recién explicaba desde la locución, es tratar uno de los temas interesantes, novedosos que tenemos para esta La modalidad del panel es, como también lo describíamos recién, van a ser las exposiciones de los tres expositores. Luego vamos a hacer un repaso de algunas preguntas. Digo algunas porque las van a tener que pasar por escrito a los chicos que van a estar al costado de la organización, que se van a identificar cuando termine el panel. Vamos a poder hacer por lo menos a leer 5 o 6 de acuerdo al tiempo que tengamos. Igualmente, aquellos que no podamos leerlas o aquellos que quieran hacer preguntas, ya todos los expositores me han manifestado su absoluta predisposición para poder hacerla en los breaks o incluso después mismo de este panel, así que no es que no lo vamos a hacer llegar a los expositores, sino que por una cuestión de tiempo vamos a tener que limitarnos a no más de 5 o 6 preguntas para también tener en cuenta que a la tarde tenemos otros 2 paneles y no extendernos demasiado. Comenzamos con Gonzalo Soso, que es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Electoral. Es profesor de Contratos, Obligaciones y Derecho del Consumidor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Electoral. Es autor de libros y artículos sobre derecho privado, publicados en editoriales argentinos y extranjeros, entre los cuales se destaca el libro recientemente publicado bajo el título Derecho Privado Ambiental, que he tenido ya la posibilidad de leerlo, El giro ecológico del derecho privado, editado por la editorial Provincial Cursoni. Además, otro tipo de antecedentes que nos muestran a Gonzalo hoy como uno de los juristas más importantes de la Argentina, sin lugar a duda, desde el derecho privado, trabajando intensamente desde su Santa Fe natal, donde desempeña su tarea, viene desarrollando una notable labor en la academia. Por suerte, muchos de nosotros somos testigos de esa evolución, y lo digo con la más absoluta certeza, creo, y Aida seguramente me asiente porque sabe y conoce su desempeño profesional. Creo que sin duda alguna estamos delante de uno de los juristas más destacados de los últimos años en Argentina en el ámbito del derecho privado. Así que, Gonzalo, es un honor tenerte y te escuchamos con atención. Voy a parar porque... buen día a todos y todas. Muy contento de estar aquí. Una enorme felicitación a la organización. Es un éxito, ¿no? Con toda esta gente aquí. Y el programa es excelente. La propuesta de los temas a abordar es excelente. Yo, para ser rápido, voy a trabajar un poco sobre el impacto del principio de sustentabilidad sobre la teoría del contrato. Y para hacerlo voy a centrarme en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 2015. El título es un poco provocador. Hace unos años Jorge Mossetti Turraspe escribió un libro que se llamaba Cómo contratar en una economía de mercado. Yo le puse como título algo así como Cómo contratar en el antropoceno, ¿no? En realidad es porque la teoría del contrato y el derecho privado en general ha sido diseñado bajo la idea de que la naturaleza era una ahí está. Vale. Que la naturaleza es una fuente hiperabundante de recursos inagotables. Después cambiamos eso, no en el derecho privado, pero sí en el derecho ambiental, por la idea de que
existe una crisis ecológica en los años 70 del siglo XX, pero eso es una idea, ¿no?, que nos sirvió para tomar conciencia del problema ambiental, pero la idea de crisis es la idea de un momento que puede ser superado y del cual podemos salir. Esto no ocurrió ni va a ocurrir. Si uno mira hoy el diagnóstico de las ciencias experimentales y el diagnóstico de las ciencias sociales, la situación respecto del estado de los sistemas naturales es una situación definitiva. Es una situación definitiva porque la acción del hombre sobre los sistemas naturales los ha colocado en esta situación. Entonces, la idea del antropoceno es muy importante porque resume un nuevo estado de conciencia sobre el estado de los sistemas naturales. Lo que nos está, el mensaje que nos está enviando la teoría del antropoceno o del capitaloceno, hay una discusión sobre la cual no voy a entrar, es que depende de nosotros, depende de la acción humana, no revertir el proceso, pero al menos intentar detenerlo. Básicamente lo que hay que hacer es cambiar el modo de vida de los sistemas sociales. Si nosotros queremos transformar la situación de los sistemas naturales, o mejor dicho, la acción humana sobre los sistemas naturales, lo que tenemos que hacer es cambiar la organización de los sistemas sociales. Y ahí el campo jurídico, el derecho, juega un rol determinante. Las ciencias sociales en general son descriptivas. El derecho es una disciplina social, pero tiene una gran diferencia con el resto, que es performativa. El derecho fija las estructuras, las arquitecturas de las sociedades humanas. O sea, lo que hagamos dentro del campo legal y lo que hagan los jueces dentro del campo legal es central para cambiar el modo de vida, para cambiar el estilo de vida y dejar de impactar, como estamos impactando, en los sistemas naturales. Miren, es como decía Emil Durkheim hace más de 100 años en las lecciones de sociología. Si uno mira la contratación cotidiana, deduce el tipo de sociedad que tiene. Los tipos contractuales, cómo se contrata en la vida cotidiana y cómo se relacionan las personas en las relaciones de familia, se puede agregar eso, es una clara muestra del tipo de concepción de sociedad que tenemos. Por eso, sin duda, si queremos revertir la organización social respecto de los sistemas naturales, un punto central es cambiar la teoría del contrato. Es transformar ese presupuesto de hecho de la teoría del contrato, de que los bienes son inagotables, infinitamente apropiables, a través de los contratos, es una acción humana importantísima la de contratar, por la idea de que tenemos límites y tenemos que asumir los límites también cuando contratamos si queremos apostar a una sustentabilidad de largo plazo de los sistemas naturales. En fin, lo que hay que hacer es adaptar la teoría contractual a un estado de situación que es el estado de situación del antropoceno. Estamos contratando como si viviéramos en el siglo XVIII. En gran medida nos ocurre eso y es terriblemente grave. La tesis general de esta exposición es que el nuevo Código Civil y Comercial y la experiencia de nuestra jurisprudencia anterior son una enorme oportunidad para intentar hacer algunos cambios en ese aspecto. ¿Por qué la teoría contractual y el derecho privado en general deberían integrar la idea de sustentabilidad? Bueno, la respuesta formal más evidente es porque la Constitución lo manda. Si el derecho privado es un desarrollo de los textos constitucionales, que es lo que dice palabras más, palabras menos, el artículo 1 del nuevo Código Civil y Comercial, es un objetivo también del derecho privado proteger el patrimonio natural y cultural y hacer que ese patrimonio pueda ser heredado por las generaciones futuras. Esa es una razón importante formal. ¿Por qué debemos incorporar el principio de sustentabilidad? Porque lo manda a incorporar la Constitución a través de, por vía del artículo 1 del Código Civil. El Código también asume esa función de desarrollar la norma constitucional y por tanto la sustentabilidad es un principio del derecho privado. Pero también porque el nuevo Código asume ese principio con reglas propias.
El nuevo código también incorpora el principio de sustentabilidad en esa norma que es realmente maravillosa, que es el artículo 240. Son varios artículos. El código en realidad eligió una estrategia para incorporar la sustentabilidad, que es crear un dispositivo difuso. No lo trató sistemáticamente, no generó un capítulo sobre la sustentabilidad, distribuyó reglas en distintas instituciones que mandan a seguir esta idea de sustentabilidad de largo plazo de los sistemas naturales. Centralmente el artículo 240, pero ahí uno puede introducir otras reglas, ¿no es cierto? El artículo 14, el artículo 1094, o sea, es un dispositivo de reglas que está disperso en el código. Hasta aquí entonces, con lo que acabo de decir, lo que sabemos es que debemos internalizar el principio de sustentabilidad en el derecho privado y en la teoría contractual, y debemos hacer unos contratos cotidianos sustentables. Lo que no dije, ¿no?, y lo que voy a tratar de explicar es cómo el derecho privado, un derecho privado que no está pensado para la sustentabilidad, cómo la teoría contractual que no está pensada para la sustentabilidad, puede incorporar ese principio de sustentabilidad. ¿Y qué impacto tiene en la teoría del contrato incorporar ese principio de sustentabilidad? ¿Cuáles son los efectos internos para la propia teoría contractual? Como dije, el impulso central para esta modificación de la manera de pensar de la teoría del contrato viene de la Constitución y viene de la idea de derechos de incidencia colectiva, que es patrimonio cultural de América del Sur. Somos una región del planeta que ha constitucionalizado los derechos al ambiente y a la cultura como derechos colectivos. Argentina, Brasil, Colombia, y esto es realmente único. Tenemos una serie de derechos fundamentales que son derechos colectivos. Esto lo digo porque, bueno, cuando uno dice el derecho privado, obedeciendo el texto constitucional, debe incorporar la idea de sustentabilidad, en el caso del Código Civil y Comercial argentino, eso tiene un estilo muy particular, que es el estilo del constitucionalismo ambiental latinoamericano, que plantea el derecho al ambiente como un derecho colectivo. Y por eso el artículo 246 hay que compatibilizar los derechos individuales con los derechos colectivos. O sea, la libertad de contratar, el poder del propietario, los derechos individuales, con los derechos de incidencia colectiva, o sea, con el respeto del funcionamiento de los ecosistemas. Esta es la idea. Cuando alguien contrata, cuando ejerce su libertad contractual, tiene, por influencia del mandato constitucional y de ese estilo constitucional sudamericano, tiene que respetar los límites de los ecosistemas, los límites de funcionamiento del ecosistema. No es una apropiación libre de los bienes naturales, como en el siglo XVIII a través de los contratos, sino una apropiación condicionada, limitada, regulada por la idea de respeto, de sostenibilidad de largo plazo de los ecosistemas. Esto es fantástico. Hemos pasado de la invisibilidad total de la sustentabilidad a una visibilidad absoluta, ¿no?, de la idea de sustentabilidad, y eso obviamente produce un desacomodamiento de la teoría contractual liberal que hay que recomponer. Primero que, antes de explicar cuáles son los impactos concretos, me parece que lo que hay que mirar es cómo se establece esa relación. En Francia, por ejemplo, es un tema muy trabajado por la doctrina, cómo es la relación entre contratos y ambiente, ¿no? Contrato y sustentabilidad de los ecosistemas. Básicamente se identifican dos procesos. Un proceso que es el proceso de ecologización, ¿no?, de ecologización de la teoría contractual, o sea, la influencia del principio de sustentabilidad en la teoría del contrato, cómo cambia la parte general de los contratos, y a la inversa, cómo se usan los contratos para la política ambiental, ¿sí? El contrato como un instrumento de la política pública ambiental. Esos son los dos procesos que se identifican. Es un proceso cruzado, ¿no?, de interacciones cruzadas entre ambiente y contrato. En el primer proceso, el principio de sustentabilidad invade la teoría contractual, y en el segundo proceso es a la inversa, es la teoría contractual la que sirve para desarrollar la política pública.
Yo no me voy a detener en ese proceso, pero lo menciono, en esos procesos, pero los menciono para dar una idea de cuáles son los puntos de contacto que hay hoy entre teoría del contrato y sustentabilidad, y cuáles son los efectos que se producen en los dos lados. Voy a mirar solamente lo que ocurre en la teoría contractual. La primera cuestión importante para la teoría del contrato es que surgen algunos acuerdos, algunos negocios que son negocios no previstos por el propio legislador, y que son los negocios que necesita la política ambiental para ser implementado. Este no es un proceso inocente, porque puede ser un proceso de privatización de la política pública, pero es básicamente el proceso en el cual los actores, empresarios, ¿no?, y la sociedad civil o el sector científico acuerdan aspectos de la política pública ambiental. Por ejemplo, acuerdan cuáles son las zonas de amortiguación, acuerdan cuáles van a ser los mínimos de tolerancia, acuerdan cuáles van a ser las medidas de prevención que se van a tomar y las ponen en una especie de cronograma o calendario. Fundan un área natural protegida con un acuerdo público-privado. Establecen un plan de manejo de un sitio, ¿no?, de patrimonio cultural o de un sitio ambiental. Esos son todos negocios, son todos acuerdos, ¿sí?, de base contractual que implican una contractualización de la política pública ambiental y en los cuales se utiliza la teoría contractual. El problema que tiene es el que acabo de decir, es dejar a los actores del sector público-privado, ¿sí?, la decisión de la implementación de la política ambiental. Lo que se puede hacer como antídoto para intentar evitar eso es que los procesos de negociación de esos acuerdos sean procesos de negociación transparentes con participación ciudadana, ¿no? Si hay un instrumento importante en el derecho ambiental, ¿tá?, que la teoría del contrato debe incorporar, son los dos derechos instrumentales del derecho ambiental, el derecho al acceso a la información y el derecho a la participación. No hay que tenerle miedo a la apertura, ¿no?, de la negociación, ¿no?, a la participación ciudadana. Esa es la garantía de la legitimidad del resultado final. Ahí hay un primer fenómeno. Un segundo fenómeno que sufre la teoría contractual de este contacto con la materia ambiental es que los tipos contractuales conocidos empiezan a tener, ¿sí?, un contenido, un objeto que es ambiental o es cultural. Yo uso ejemplos vinculados al patrimonio cultural del ambiente de manera sin diferenciarlos, porque realmente a nivel de los derechos no se diferencia. Por ejemplo, la locación de obra. La locación de obra para reparar, para demoler un bien cultural, ¿no? La locación de obra para restaurar un bien cultural, para recomponer un ecosistema. Los préstamos de obras de arte, de piezas arqueológicas y paleontológicas, para exhibirlas, para investigar en las universidades. La venta de las obras de arte, de bienes arqueológicos o paleontológicos, con fines de dejarlos en el país o de exportarlos. Las reproducciones de obras de arte, la venta de reproducciones de obras de arte, todo eso está regulado en distintas leyes especiales. Nosotros no solemos, los profesores del contrato, explicarlo, pero eso está en la ley de patrimonio cultural, en la ley de patrimonio arqueológico y paleontológico. Eso tiene una regulación particular. Los seguros ambientales y los seguros de las obras de arte, los créditos verdes, los servicios, por ejemplo, para reinsertar una especie en estado de extinción, la transacción de conflictos ambientales que requiere participación ciudadana. O sea, los contratos que nosotros hacemos en la vida cotidiana son contratos que pueden tener un objeto ambiental o un objeto cultural, y ahí hay reglas específicas que voy a explicar rápidamente después. Pero hay un segundo fenómeno, el uso de los tipos contractuales clásicos que ya existían, pero renovados a partir de regulaciones sectoriales, ¿sí?, porque tienen un objeto ambiental o tienen como objeto un bien cultural. Tercer fenómeno es el surgimiento de contratos que son específicos, ¿sí?, contratos que calificaríamos como contratos atípicos con una tipicidad social. Por ejemplo, el contrato de
galería de arte, que es el contrato por el cual, ¿no es cierto?, un artista contrata con un marchand la exposición de su obra y la venta de su obra con posterioridad. Los contratos de exhibición, ¿no?, de obras de arte, la sponsorización de exhibiciones de todo tipo, no solo artísticas, sino también de bienes arqueológicos o paleontológicos, los contratos para prospectar sitios ambientales, la bioprotección, ¿no?, de la biodiversidad, eso es importantísimo, en el protocolo de Nagoya está regulado, la prospección de sitios arqueológicos o paleontológicos, que también es muy importante, los contratos para instituir un área natural protegida, las provincias que tienen sistemas de áreas naturales protegidas que pueden ser públicos o privadas, ¿tá?, tienen acuerdos para poder establecerlas. En el caso de la provincia de Santa Fe, que tenemos un área natural paisajística y que se hace con un contrato que figura en la reglamentación de la ley ambiental, que tienen que hacer los privados, ¿no?, con el Estado provincial para instituir el área natural paisajística. Los convenios público-privados para conservar bienes patrimoniales que están en la Ley de Patrimonio Cultural reformada en 2017 de la Argentina. Acuerdos para negociar, para conservar el bien. Convenios para instrumentar el derecho de uso inocuo, es decir, Enrique es titular de un patrimonio cultural y una universidad quiere investigar, quiere usar ese bien para conocerlo mejor y aumentar el volumen del conocimiento sobre ese asunto, ¿no? Y se hace un acuerdo por el cual él presta temporariamente el bien, con ese préstamo temporario para el uso inocuo, para investigar o para exhibir, ese contrato también está regulado, tiene una regulación en las normas especiales, y es un tipo contractual de alguna manera desconocido dentro del campo de la teoría contractual clásica liberal. Bueno, y los contratos para proteger paisajes, o sea, hay cantidad de acuerdos que tienen una tipicidad social y una regulación mínima legal establecida en leyes especiales y que tienen un objeto que no se asemeja a los contratos típicos del derecho contractual liberal. Ese es un tercer fenómeno. Un cuarto fenómeno son los contratos que no tienen un objeto ambiental, pero que en su ejecución entran en contacto con el bien ambiente. Por ejemplo, la venta de un inmueble, pero que tiene un pasivo ambiental, que está contaminado, y ese pasivo ambiental no es informado, ese pasivo ambiental se oculta. Eso genera ahí un conflicto, ¿no? Puede generar una responsabilidad por los vicios redivitorios, puede generar una resolución por incumplimiento, eso no voy a entrar en ese asunto que es muy técnico, pero lo que quiero decir es que el objeto de ese contrato es un inmueble, pero que al no contar con información previa sobre el pasivo ambiental, ¿tá?, termina generando, ¿no?, un conflicto un conflicto que es ambiental, ¿cierto? A causa de un contrato que en su objeto no tiene un objeto ambiental, porque es un inmueble. El contrato, ¿se acuerdan del contrato de la venta del reactor nuclear a Australia, ¿no? El contrato que hizo Argentina, el INPAP de Argentina, por el cual le vendimos un reactor nuclear a Australia y nos obligamos, si Australia lo decidía, a limpiar el combustible gastado en la Argentina. Eso detonó un conflicto judicial. ¿Por qué? Porque el contrato es una alocación de obra. Limpiar el combustible gastado es una alocación de obra. Pero cuando el combustible gastado entra a la Argentina, detona un conflicto ambiental, porque es aparentemente una violación del cuarto párrafo del artículo 41 de la Constitución argentina, que impide la importación de desechos radiactivos, y el combustible gastado siempre tiene una cuota de desecho radiactivo. Entonces, hay un contrato que no es un contrato ambiental, porque no tiene un objeto ambiental como los que mencioné hoy, o patrimonial, tampoco es un contrato cultural, es un contrato de locación de obra, pero que en su ejecución, ¿sí?, entra en contacto con el derecho de incidencia colectiva al ambiente que tenemos todos y detona un conflicto ambiental. El contrato también de obra material para construir un edificio en una ciudad, pero que cuando excavan descubren que hay un yacimiento arqueológico o paleontológico. Ese contrato no tiene un objeto ambiental ni cultural, pero claro, la ejecución entra en conflicto, ¿está?, con los derechos de
colectiva, y algunas municipalidades tienen ordenanzas, ¿no?, de arqueología urbana, Buenos Aires, Rosario, y obligan a frenar la obra, informar a la administración el hallazgo, modificar el proyecto de la obra y acordar, ¿no?, con el organismo público competente el destino y el tratamiento a dar a ese yacimiento. Los contratos de arrendamientos rurales, en Argentina todavía no, pero va a venir. La idea de que una cláusula del arrendamiento tiene que ser la rotación del cultivo. La rotación del cultivo y la reintroducción de la misma cantidad de nutrientes que se sacan. Ese contrato no tiene un objeto ambiental, pero si tuviera una cláusula de rotación, si tuviera una cláusula que obliga a reintroducir nutrientes y no se lo hace, genera un conflicto ambiental. Esto es importante. Entonces, ahí hay un cuarto problema. El quinto problema son aparecen tipos contractuales negativos. Eso es bien de profesor de contrato. Un tipo contractual negativo es un tipo contractual prohibido. Muchas veces creamos tipos contractuales para decir eso no se puede hacer, no para decir se puede hacer. En el campo de los bienes ambientales y culturales hay varios tipos contractuales negativos. Por ejemplo, se prohíben las privatizaciones. Esa es la Constitución de Uruguay, después del 2014. La privatización del servicio de agua potable está prohibido. En Argentina lo hacen varios códigos provinciales. Pero ahí lo hacen varios códigos de agua provinciales, pero ahí hay una prohibición de un tipo contractual, ¿tá? No se puede hacer la concesión pública del servicio, o sea, no se puede privatizarlo, tiene que gerenciar y gestionar siempre el Estado. Otro tipo contractual negativo de base constitucional, pero que también está en leyes, en la Constitución de Paraguay, el artículo 81, referido al patrimonio cultural, lo que dice es que no se lo puede vender para exportación. Lo mismo dicen las leyes argentinas. La Ley de Patrimonio Cultural de la Argentina, que es la 27103, y la Ley de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la Argentina dicen exactamente lo mismo. Esos son tipos contractuales negativos, ¿no?, que los prohibimos para proteger el derecho de incidencia colectiva al patrimonio cultural y al ambiente. Y para ir terminando, porque estamos ahí 20 y pico de minutos ya, hay otros impactos, ¿cierto? Estos son algunos impactos, pero hay otros impactos que sufre la teoría contractual por el contacto con la materia ambiental, que también son a tener en cuenta. Los deberes de información. Ustedes saben, la teoría contractual del siglo XIX no obliga a informar. O sea, el consentimiento contractual no obliga, las reglas de consentimiento no obligan a que quien tiene la información se la done gratuitamente a otro. Lo que no puede hacer es ocultarlo dolosamente, inducirlo a error, no puede haber un vicio de consentimiento, pero si usted en la negociación maneja hábilmente la información que tiene y no la entrega, eso está permitido en la teoría contractual liberal, ¿tá? La teoría contractual que está en el código, no solo para los contratos de consumo, también para los contratos paritarios, introduce, ahí corre un poco la frontera, e introduce algunas obligaciones de información. En el campo de los contratos vinculados al ambiente y a la cultura, esos deberes de información son muchísimos. Por ejemplo, uno compra un inmueble, informar el rendimiento energético del inmueble. O sea, cómo es el inmueble desde el punto de vista de eficiencia energética. O sea, pueden verlo, hay varias ordenanzas en distintos lugares del país, ¿tá?, que obligan a tomar medidas por motivos de mitigación del cambio climático, ¿no?, de eficiencia en la construcción de inmuebles, de eficiencia energética. Bueno, el que vende un inmueble, ¿no?, tiene que, no si lo construyó, tiene la obligación, la obligación de informar cuál es la eficiencia energética que tiene el inmueble. Informar los riesgos naturales, por ejemplo, si el inmueble es inundable, por ejemplo, si está en una zona sísmica, cómo se comporta el inmueble, ese inmueble, en relación a ese tipo de riesgo, qué previsiones fueron tomadas en relación a ese tipo de riesgo construido y qué previsiones no fueron tomadas.
Informar cuál es el origen de las materias primas. Esta es una mesa muy bonita y está hecha con el último algarrobo del bosque nativo del norte de la provincia de Santa Fe. Bueno, eso es relevante. O está hecha con una materia prima que viene de un proceso de reforestación. Informar cuál es el tipo y cuál es la cantidad de desechos, ¿no? Y dónde se disponen esos desechos, ¿tá? Y obligar al que produce los productos a que establezca un sistema de disposición final de los desechos que genera el mismo producto que él está poniendo en el mercado. Informarle al consumidor cómo tiene que hacer para usar, ¿no?, ese sistema de disposición final de los desechos. Todos esos deberes de información están en Argentina todavía en ciernes, ¿tá?, en la regulación. No puedo decir que sean deberes de información obligatorios, pero están en ciernes. Los jueces podrían derivarlos, ¿tá? Están en ciernes en el artículo 1100 del Código Civil, que dice, es para los contratos de consumo solamente, pero dice hay que informar todo lo relativo al contrato y al producto, lo cual incluye todo lo que tenga que ver con la energía, los desechos, no solamente con el funcionamiento del bien de consumo en sí mismo. Otro impacto importante en la teoría contractual es la aparición de pactos, o sea, cláusulas que tienen una cierta tipicidad en los mercados y que tienen que ver con la protección del ambiente. Por ejemplo, la cláusula de garantía del pasivo ambiental. En este inmueble no hay pasivo ambiental. La cláusula de cesión del pasivo ambiental, ¿tá? Usted se va a hacer cargo del pasivo ambiental que tiene el inmueble. La cláusula de rotación de los cultivos, la cláusula que obliga a reponer los nutrientes, una cantidad de una lista enorme, una cantidad de cláusulas que ya tienen una cierta tipicidad. Los textos de los profesores franceses hablan de estos asuntos. En Argentina ya es un tema de discusión para los arrendamientos rurales, o sea que es un tema también que viene. Otro cambio importante es que muchos de estos contratos son controlados administrativamente. Hay que informarlos a la administración y hay que registrarlos, y en muchos casos te los tienen que autorizar, ¿tá? Esto, si usted revisa la ley de patrimonio arqueológico y paleontológico, revisa la ley de patrimonio cultural, se va a dar cuenta que usted, si tiene un bien declarado patrimonio cultural de la nación, no lo puede tocar si no pasa por la comisión de monumentos históricos y obtiene la autorización. O sea, eso es terriblemente importante. Si usted hace un préstamo temporario para sacar del país un bien que es cultural o patrimonial, tiene que registrar eso, tiene que informarlo, hay que registrarlo cuando sale, cuando entra, ¿no? O sea que los contratos están controlados administrativamente. Es una tercera generación de controles. Hasta ahora los contratos que controlábamos eran los contratos de consumo, y después controlábamos contratos antiguos, más antiguos por otros motivos, ¿no? Los contratos de rifa y de juego, controlamos los seguros, controlamos los círculos de ahorro previo. Es una primera generación de controles. Después vino el control que estableció la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 38 y 39, en la segunda generación, y hoy hay una tercera generación de controles que están vinculados con la protección del patrimonio cultural y natural de la nación. Otro efecto importante es la inconstitucionalidad de ciertos objetos contractuales, y con esto voy terminando. Hay un caso que siempre me gustó, que se daba en todos los mundiales de fútbol, es Municipalidad de General Pueyrredón contra DirecTV. Una empresa de televisación había comprado la televisación exclusiva del Mundial de Corea. Entonces entró una acción de amparo diciendo el que no tiene el cable no va a poder verlo y tenemos derecho a ver los partidos en directo. Lo podías ver pero en diferido. ¿Qué dijo el tribunal? Ver a la Argentina jugar el Mundial de Fútbol en directo forma parte del patrimonio cultural inmaterial de los argentinos y por tanto un contrato que limita el acceso a esos bienes viola el 75 y 119 de la Constitución Nacional y por lo tanto es infracción constitucional y hay que abrir la televisación en directo. El caso de la Casa Millán, la demolición de la Casa Millán, el fundador del barrio de Flores, una Cámara de Contencioso Administrativo de la capital federal.
se declaraba área protegida el área donde estaba la Casa Millán, y cuando entraba en vigencia el código que le daba la protección, se transmitió por boleto de compraventa y se demolió. El defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma entra con una acción de amparo pidiendo una indemnización, es una variante no común en amparo, pidiendo una indemnización contra la empresa que demolió, bueno, y contra la municipalidad que autorizó la demolición. En realidad, el contrato de demolición, la Cámara no lo dijo expresamente, pero yo estoy convencido que sí, el contrato de demolición tiene un objeto inconstitucional, porque en realidad cualquier profesional, cuando hace una prestación, tiene integrada dentro de su prestación las normas constitucionales, por más que no figuren. Entonces, nadie puede obligarse a demoler un inmueble cuya demolición implica una transgresión de las normas fundamentales, porque básicamente eso es inconstitucional. La defensa de quienes demolieron fue: nosotros cumplimos con las reglas del arte. Sí, bien, las reglas del arte sí, pero el pacto constitucional también entra dentro del pacto contractual. Aquí estos casos son emblemáticos porque hablan a las claras de que los tribunales tienen las herramientas cuando pueden y cuando quieren usarlas y están dispuestos a usarlas para avanzar en la declaración de inconstitucionalidades de objetos contractuales que violan los derechos de incidencia colectivos. Bueno, nada, uno podría hacer un razonamiento parecido con el caso INVAP. Nadie puede adquirir una obligación o contraer una obligación que implica dañar a otro. ¿A otro a quién? A la comunidad que detenta el derecho colectivo al medio ambiente sano. Me quedo con la última modificación interesante. El caso Uriarte Piñeiro es un caso llevado a la Corte de la Nación. Era el préstamo de 52 pinturas flamencas, la donación de 52 pinturas flamencas al MNBA Buenos Aires para mantenerlas colgadas todas juntas todo el tiempo. La donación se hizo en los años 40. En los 90, los sobrinos nietos de Uriarte Piñeiro pidieron la revocación de la donación porque salían del museo para préstamos y estaban... Eso generó una ola en la Argentina. Juicios contra el Museo Ameguino de la Ciudad de Rosario, un conflicto parecido en Paraná por la colección Quirós. ¿Cómo terminó el caso? Ese caso terminó revogándose la donación y los cuadros volvieron a los sobrinos nietos y los sobrinos nietos los vendieron en Sotheby's. Cuando uno lee el fallo de la Cámara, uno de los jueces de la Cámara muy lúcidamente dice: ¿dónde van a estar mejor los cuadros? Van a estar mejor en el museo, aunque no los podamos colgar todos juntos ahora porque no tenemos dónde colgarlos, o van a estar mejor si los devolvemos a los sobrinos nietos. La pregunta es una pregunta retórica. En realidad, la convicción es que van a estar mejor en el museo porque en algún momento vamos a tener el dinero para ampliarlo y vamos a tener el dinero para poder colgar esos cuadros. Si los devolvemos, el patrimonio cultural queda definitivamente disminuido. Entonces, ¿cuál es la lección de ese caso? La lección de ese caso es que los derechos contractuales, a pedir la revocación, también se pueden ejercer abusivamente. Y perforar el artículo 10 del Código, que muy sabiamente dice que también hay violación, hay abuso de derecho cuando los derechos individuales se ejercen contra los derechos de incidencia colectiva. ¿Qué tenían que haber pedido los sobrinos nietos? Huelguen todos los cuadros. Ese es el pedido que alinea el interés individual del donante con el interés colectivo de la protección del patrimonio cultural. Para la Corte no había duda, y había que interpretar literalmente los cargos de la donación y el cargo estaba incumplido, puede ser no prestarlos y los habían prestado. Para la Cámara había distintas interpretaciones posibles. Había distintas interpretaciones posibles. Bajo una interpretación más liberal, hay que devolver los cuadros porque está incumplida la letra del cargo. Bajo una interpretación más teleológica, como explicaba Aida, pero en los contratos, el sentido de esa donación era acrecentar el patrimonio cultural y había que darle esa interpretación. Y ahí es el principio indubio pro natura, indubio pro bienes colectivos, pero no para interpretar la ley. Es el principio indubio
pro natura, pro bienes colectivos, para interpretar los contratos. El que perfectamente puede funcionar. El tribunal no lo hizo, ¿no? Pero viéndolo hoy, ¿no? Haciendo una mirada retrospectiva del caso, hubiera sido perfectamente posible. Nada, lo que acabo de mostrar muy rápidamente con este mapa de problemas y de asuntos de la teoría contractual en relación al ambiente es que, la transformación de la teoría contractual en parte está hecha y en otra parte depende del operador del campo legal. En gran parte de lo que dije está en la ley, está en la jurisprudencia, la otra parte está inventada, ¿no? El producto del trabajo intelectual de la doctrina, ¿tá? Pero bueno, sea como sea, lo que marca a las claras es que se puede hacer. Se puede hacer. Las herramientas para poder hacer este tipo de cosas están. Para poder hacer este tipo de interpretaciones están. Solamente hay que ponerse y usarlas. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con el siguiente expositor, que es Bernard Captel, que es francés, es doctorado en la Universidad de París en el 2008, en su tesis sobre la noción de las cuestiones contractuales en el derecho internacional privado. Bernard fue profesor de la Universidad de Orléans y actualmente es profesor de Derecho Privado en la Universidad de París 13, donde enseña e investiga en Derecho Internacional Privado, Derecho Procesal Civil y Derecho de las Obligaciones. Bernard gentilmente va a exponer, o a tratar de exponerlo, al menos en idioma castellano. Igualmente, al lado de él está el traductor, a los fines de esclarecer si hay alguna palabra que no quede, fundamentalmente después para cuando lleguen las preguntas. Así que, Bernard, te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Contrato inteligente y el futuro del derecho contractual. En primer lugar, una aclaración terminológica. El contrato inteligente, el smart contract y la blockchain, la cadena de bloqueo, provienen de los Estados Unidos y del idioma inglés, por lo que utilizaré los términos en inglés, smart contract y blockchain. La idea de un smart contract, un contrato inteligente, no es particularmente nueva. Se trata, en una primera aproximación, de un proceso de automatización de la ejecución de un contrato cuando se produce un evento predefinido y previsto en el contrato como condición para su ejecución. En este sentido, una máquina de café puede ser un smart contract. Pulsar una tecla o insertar la moneda correspondiente a esa condición que desencadena automáticamente la ejecución del contrato. ¿Qué hay cambiando y por qué están estos términos smart contract en boca de todos hoy en día? La respuesta a esta pregunta es fácil: la blockchain, la cadena de bloqueo. Se trata de una tecnología algorítmica descentralizada para almacenar y transmitir información sin necesidad de una unidad de control. Como dice el profesor Boucher, la blockchain no es en sí misma una revolución, sino que utiliza varias tecnologías bien conocidas: el almacenamiento de datos en forma de algoritmos, la compartición entre pares, el uso de criptografía, etc. La revolución radica, de hecho, en la combinación de todas estas tecnologías y las nuevas y grandes funciones que se le asignan. El uso más conocido es, sin duda, el criptomoneda. Gracias a su naturaleza descentralizada y altamente segura, la tecnología de blockchain permite prescindir de cualquier tercero de confianza y, en el caso del dinero, del apoyo gubernamental. Bitcoin es un ejemplo típico. Otro uso que hoy nos llamará la atención son los smart contracts. Precisamente el uso de la tecnología de la blockchain para mejorar y aumentar el contrato. La función de la blockchain es entonces automatizar de forma segura ciertas etapas del contrato. El reto es aumentar el contrato, como a veces decimos en las novelas de ciencia ficción, del ser humano aumentado,
llegar al contrato 2.0. ¿Ha tenido éxito la apuesta? Para responder a esta pregunta, examinaremos sucesivamente las esperanzas, los límites y los riesgos que los smart contracts pueden fomentar. Las esperanzas, o si lo prefiere, las utilidades de los smart contracts son reales, pero claramente definidas. En primer lugar, hay que descartar dos ideas preconcebidas. El contrato inteligente no es inteligente ni un contrato. En primer lugar, aunque se pueda utilizar en el marco de un contrato, el contrato inteligente no es un contrato. Se trata de un programa informático destinado a automatizar determinados hechos o actos según la estructura sí, entonces. Por ejemplo, si el tren llega tarde entre 30 minutos y una hora, entonces se abona automáticamente en la cuenta bancaria del pasajero una franquicia del 10% del precio del billete. En segundo lugar, el contrato inteligente no es inteligente. No piensa por sí mismo, o para decirlo simplemente, no se basa en la inteligencia artificial. Simplemente hace de que fue programado para hacer lo que implica límites que veremos más adelante. Sin embargo, el smart contract tiene un interés real. Se basa en la ejecución automatizada del contrato que actúa como garantía. Esto ahorra tiempo, seguridad y eficiencia. El protocolo informatizado permite de forma perfectamente segura transferir fondos tan pronto como la condición prevista lo desencadena. Hay que distinguir entre los smart contracts endógenos, en los que la información sobre la aparición de la condición puede obtenerse de la propia blockchain, y los smart contracts exógenos, que requieren el uso de un tercero conocido como el oráculo. El primer caso asume que la condición que desencadena la ejecución del smart contract está codificada en la blockchain. Este será el caso, por ejemplo, si un pago ejecutado a través de la blockchain da lugar a la implementación de una garantía, o si el vencimiento de un plazo anotado en la blockchain en la cadena bloqueo tiene como consecuencia la extinción de un contrato. La mayoría de las veces, sin embargo, la intervención del oráculo es necesaria para transponer la información del mundo real a la blockchain. La llegada de una carga que da lugar a una garantía, el retraso de un tren que da lugar a una indemnización, la entrega de un informe pericial que establece la buena o mala ejecución de un contrato, etc. La utilidad es evidente en el derecho de garantías. Se trata de un crédito documentario garantizado a primer requerimiento o de garantías reales. La falta de pago dentro de un plazo predeterminado conduciría a la transferencia de la propiedad del bien dado como garantía. Pero la utilidad del smart contract va mucho más allá de las garantías reales por sí solas. En general, todo pago de fondos ya se refiere a la finalidad misma del contrato, a la aplicación de cláusulas accesorias, a la indemnización por retraso o a las sanciones por incumplimiento, puede ser automatizado por el smart contract. En este sentido, la amplia apertura de la legislación francesa a las sanciones unilaterales resultante de la reforma de 2015 es especialmente adecuada para los smart contracts. Este sistema es obviamente atractivo. Ahorra tiempo, evita la multiplicación de intermediarios y evita que una de las partes contratantes se aproveche de mala fe de las debilidades de las normas jurídicas. Los smart contracts no solo pueden automatizar la fase de ejecución, sino también, en cierta medida, la fase de conclusión. Las negociaciones precontractuales a menudo implican el intercambio entre las partes de los documentos necesarios para la perfección del contrato, a veces entre muchos participantes.
Este será el caso de los distintos diagnósticos previos a la venta de un inmueble, la notificación de los distintos derechos prevalentes o los plazos de reflexión o retractación en materia inmobiliaria, de seguros, de crédito, etc. Sin embargo, no todo puede automatizarse en el contexto de formación del contrato. Estamos llegando al límite. Los límites son de varios tipos y reflejan tanto las especificidades técnicas del smart contract como las contingencias de la ley, al menos bajo la ley francesa. En primer lugar, aparte de algunos aspectos que acabo de mencionar, la formación del contrato no es muy propicia para la blockchain. El intercambio de conocimientos y la formalización de los deseos de las partes no son muy adecuados para esta tecnología. Como resultado, el contrato inteligente, tal y como está redactado, siempre implica un contrato del mundo real, al que generalmente se denomina contrato fiat. Los contratos no pueden ser con smart contracts de forma nativa. Se trata de una dificultad que tal vez solo sea temporal. El cambio tecnológico podría probablemente hacer posible superarla y uno puede imaginar contratos prescritos que se celebrarían directamente en línea y se integrarían en una blockchain que se encargaría de su ejecución. Sin embargo, hay otra limitación que se debe a la legislación francesa sobre los contratos de adhesión. Un contrato nativo inteligente constituiría necesariamente un contrato de adhesión en el sentido de la ley francesa. Sin embargo, desde las recientes reformas, las cláusulas que crean un desequilibrio significativo entre las partes insertadas en un contrato de adhesión se consideran no escritas, nula, lo que hace prácticamente imposible que el contrato inteligente sea completamente automático y lo privaría claramente de interés. Sobre todo, y en general, la principal limitación es la naturaleza necesariamente binaria del smart contract. La eficiencia de la tecnológica radica en su automaticidad. Para que un dispositivo contractual sea elegible para un smart contract es necesario que pueda ser codificado. Es necesario que la voluntad de las partes pueda traducirse en código informático. Y esto solo es posible para los aspectos más simples del contrato. Acuerdos que implican solo una simple alternativa binaria, ejecución o no ejecución, sanción o no sanción, compensación o no compensación. Tan pronto como la ejecución del contrato implica un análisis más sutil y matizado, el smart contract se vuelve inutilizable. Por ejemplo, si la compensación depende de la calidad de la prestación, del grado de incumplimiento, el smart contract es inutilizable, dado que la evolución del servicio implicará conceptos como buena fe, razonabilidad, buen hombre de familia, buena práctica, persona cualificada. El smart contract es impotente. Esto reduce considerablemente el interés del contrato inteligente y hace que la idea de un smart contract que sería completamente un smart contract sea ilusoria en su estado actual. ¿Podrían superarse estos límites en el futuro? Podemos imaginarlo de dos maneras diferentes. En primer lugar, podemos imaginar un papel más activo para el oráculo. El oráculo es el tercero imparcial que interviene para integrar elementos del mundo real en la blockchain. Podría apreciar por sí mismo cualquier cosa que la blockchain no pudiera apreciar por sí misma. Los humanos llenarían el vacío tecnológico. Así, en caso de supuesta ejecución incorrecta, el oráculo evaluaría si la ejecución es lo
suficientemente defectuosa como para dar lugar, por ejemplo, a una garantía y, en caso afirmativo, integraría este elemento en la blockchain, desencadenando así el proceso previsto. Sin embargo, esta idea requiere dos observaciones. En primer lugar, equivale a dar a un ser humano un poder de apreciación, lo que introduce un peligro que precisamente se ha intentado eliminar con el smart contract. En otras palabras, al darle tal papel al oráculo, perderíamos gran parte de la automaticidad que está en el interés del smart contract. Entonces, esta idea le daría al oráculo un papel similar al de un árbitro. Técnicamente no sería un árbitro, porque no resolvería una disputa y su decisión no tendría autoridad de cosa juzgada. Estaríamos más cerca del tercer estimador del artículo 1591 del Código Civil francés. Pero tendría un papel mucho más importante, en mi opinión. En mi opinión, este camino implicaría una importante reflexión legislativa sobre la función del oráculo. Otra forma de superar esta dificultad sería a través de la IA, la inteligencia artificial. Una podría imaginar que una evolución en este campo permitiría una evolución por un contrato inteligente, verdaderamente inteligente, por un oráculo que sería una inteligencia artificial. Sigue siendo ciencia ficción por el momento, pero estamos avanzando hacia este tipo de tecnología. Estas dos hipótesis, y especialmente la segunda, supondrían una importante retirada del juez, que por naturaleza interviene después de los hechos. Incluso se podría pensar que el progreso del smart contract podría, excepto quizás en algunos casos excepcionales como por ejemplo el fraude o la piratería de la blockchain, si es posible, excluir posteriormente el recurso al juez. Pero la pregunta se refiere al modelo de sociedad que queremos. ¿Es posible renunciar a la idea de que los humanos deben ser juzgados por otros humanos en nombre de la sociedad, que es la premisa actual, en nombre de una mayor eficiencia? Esta es una elección de la sociedad. Por mi parte, la respuesta es claramente negativa, lo que nos lleva a los riesgos del smart contract. Los riesgos. Sin caer en la caricatura de comparar el contrato inteligente con una especie de Skynet del derecho. Skynet es la inteligencia artificial que destruye a la humanidad en las películas de Terminator. El desarrollo de smart contracts da lugar a riesgos que son de varios tipos, riesgos legales y riesgos geopolíticos. Riesgos legales en primer lugar. Directamente, el smart contract invierte el equilibrio habitual de las normas legales. Primero ejecutamos, luego discutamos. Desde el punto de vista del acreedor, esto se considera una garantía de eficiencia, pero precisamente esto solo es cierto desde el punto de vista del acreedor. Desde el punto de vista del deudor, esto puede considerarse injusto. El hecho es que en nuestra legislación las normas permiten al deudor presentar varios tipos de argumentos en defensa, y no se trata solo de la mala fe del deudor. El deudor puede tener buenas razones para no ejecutar. Primero, por ejemplo, el mero hecho de que la deuda no es debida, no es contraria. Si el garante puede hacer valer las excepciones derivadas del contrato principal, es porque excluye cualquier deuda. También hay otras consideraciones. La posibilidad así ofrecida por el derecho francés al juez de asignar en cualquier caso plazos de pago al deudor permite adaptar el rigor de las normas a las situaciones particulares de las personas en los momentos de debilidad y evitar agravar las dificultades de las personas.
Estas diversas consideraciones que justifican el estado actual de la ley son ignoradas por el smart contract. Una vez más, podemos ver eficiencia o inequidad. El hecho es que el smart contract es un derecho de los fuertes impuesto a su socio contractual. Más allá de esto, el riesgo legal rebota y se desarrolla. Se corre el riesgo de cambiar las reglas del derecho en general hacia algo más centrado en la eficiencia, hacia la idea que se ejecuta primero y luego se discute. Una vez más, el desarrollo de sanciones unilaterales desde la reforma de 2015 también va en esta dirección. Todavía hay obstáculos. ¿Cuánto tiempo durarán si se desarrollan smart contracts? El derecho francés sigue vinculado a la idea de que el contrato es el resultado de la voluntad de las partes. De acuerdo con la Willenstheorie alemana, el Código Civil nos enseña que la interpretación de un contrato debe ir más allá del significado literal de las palabras para buscar la voluntad real de las partes. El smart contract es todo lo contrario, es una hiperobjetivización del contrato, centrándose más aún en las palabras, en los códigos informáticos adoptados por las partes y en realidad por una de ellas. Vemos que el desarrollo del smart contract podría llevar a la desaparición de cierta idea del contrato. Por último, el riesgo es también geopolítico. El desarrollo del contrato inteligente significa la industria del smart contract. El desarrollo del modelo solo se hará a través de plataformas, software y empresas que ofrezcan servicios adaptados. Sin embargo, por el momento son principalmente los estadounidenses los que están desarrollando estos productos. Incluso si otros países están trabajando en ello, en particular Francia, son esencialmente los Estados Unidos los que están desarrollando este mercado por el momento. El desarrollo del smart contract es, por lo tanto, también el aumento del peso de los Estados Unidos sobre otros sistemas jurídicos, un aumento del peso del common law y una posible pérdida de importancia para los sistemas de derecho civil. Los Estados Unidos hoy y quizás mañana China. También me parece que es un motivo de preocupación. En pocas palabras, este era el retrato que se podía hacer del contrato inteligente y del futuro del derecho contractual. Entonces, cuando una persona habla mal en el idioma, se dice que habla como una vaca española. Disculpe. Espero no haber hablado demasiado como una vaca francesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Román. La verdad que creo que se ha entendido igualmente. Va a estar a disposición, esto está escrito, de todos los asistentes a los fines de que puedan consultar. Seguimos entonces con las exposiciones y bueno, tengo el placer. Ahora no vamos a comer la pasta, no la comemos ahora, Ricardo. Tengo el honor de presentar, sin lugar a dudas, también de los grandes hacedores de este congreso, que es Ricardo Cardilli, el profesor Cardilli, que es además coordinador italiano de esta actividad. Así que realmente es una gran alegría tenerlo, profesor, con nosotros y que pueda contar todos los asistentes con la posibilidad de escuchar a un tan prestigioso jurista. El doctor Cardilli es graduado en Derecho en la Universidad de Roma, doctorado en Derecho Romano de la Universidad de Roma La Sapienza, profesor titular de Derecho Romano en la Universidad de Roma Tor Vergata, director del Centro de Estudios Jurídicos Latinoamericanos, que es, como ustedes lo habrán notado, es una de las entidades que se encuentra también apoyando esta actividad y es director del Centro de Estudios Euroasiáticos. Profesor Cardilli, lo escuchamos
detenidamente, el profesor maneja muy bien el idioma, así que, y yo, por supuesto, puedo ir donde quiera. Así que es un honor escucharlo, quedamos atentos, profesor. Muchas gracias. Había un PowerPoint, no sé, Carlini, la falta, por favor. Muy bien. Mi intervención es sobre, y creo que es, cuando yo la pensé, no sabía concretamente el contenido de la ponencia de Gonzalo e del collega francés, però creo che se pone in un legame interessante con la questione che si puso oggi, perché credo che il problema del contratto de hoy, nel siglo XXI, es un problema que necesita no una revolución, pero un cambio de marcha en las perspectivas fundamentales del contrato. Esto no es solo en un segundo un problema que es el problema teórico, dogmático. Es un problema de la vida real que nosotros enfrentamos cada día en esta edad que se podría llamar de la contractocracia. No es más la edad de la democracia, se puede llamar edad de la democracia del siglo XVIII, XIX, pero estamos en una edad de contractocracia. ¿Por qué? Porque el contrato ahora vive dos vidas, dos dimensiones. Hay una dimensión nacional, hemos escuchado hoy también Aida, la dimensión del calor de la ley nacional, del código, donde el contrato está bien arreglado, con principios constitucionales y también con principios de la tradición jurídica de cada país. Allá se puede pensar que el contrato tiene una vida tranquila y que el contrato es un instrumento jurídico de realización de una justicia en la sociedad. Hemos escuchado hoy da Gonzalo que, por ejemplo, el principio fundamental de la sustentabilidad es un principio que es, yo quería decir como romanista, como estudioso del derecho romano, el principio de la naturaleza y la sustentabilidad del planeta. Esto es algo que no es solo un principio constitucional, ma se va a internalizar en el derecho de los contratos. ¿Cómo se puede trabajar sobre esto? ¿Cómo en esa dimensión nacional el contrato está en una dimensión típica? Hay una parte general, hay contratos típicos, hay prácticas económicas, pero aquí hay la primera duda. Las prácticas económicas sobre el goce o el disfrute de los recursos naturales es de perspectiva supranacional. El Estado nacional tiene un problema, no
pero el verdadero ataque es un ataque sovranacional. Piensa solamente al problema dell'acqua in Bolivia, al problema del disfrute dell'acqua pública, la privatización del agua pública en Bolivia y los problemas que ha determinado. Por eso, en la dimensión sovranacional, el contrato no es più e no es solo o no es más un acto de autonomía. La autonomía que es la dimensión nacional de la libertad de contratar. Ma el contrato es, en la dimensión sovranacional, una fuente autónoma de derecho. Como la ley lo es en la dimensión nacional, en la dimensión sovranacional, el contrato mismo es el derecho que va a arreglar el acuerdo. El acuerdo se hace sobre un derecho que puede no tener en ningún conto, en ninguna cuenta, los principios hermosos que un país va a declarar como su derecho nacional. Esto es un punto, creo, que es muy importante. Nunca una predicción como ella de Gilmour sobre la muerte del contrato esto es tan falaz. El contrato es vivo, muy fuerte y tiene nueva vida, una vida de autónoma fuente del derecho en la dimensión sovranacional. En este caso, en esta, vamos tomando esta perspectiva, uno de los principios fundamentales del derecho del contrato es el contrato como acuerdo, como expresión de la autonomía, y el contrato, la definición del contrato como acuerdo no es algo que llegó a nosotros de la voluntad divina, es una maturación histórico-ideológica muy fuerte que nació con el justnaturalismo en el siglo XVII y después llegó en la mejor expresión codificada en el Código Napoleón del 1804. En el artículo 1101 hay la definición del contrato como convención y esta noción de contrato como acuerdo, como ha dicho muy bien también mi colega francés Attes, se va a fortalecer con la doctrina alemana del negocio jurídico, perché la doctrina alemana va a reeleger el acuerdo como negocio jurídico bilateral. Ma l'acuerdo es un valore, eso es importante, es un principio fundamental de nuestra tradición, pero el contrato no es solo el acuerdo. Un profesor italiano, un joven profesor italiano, nos ha dicho que la definición del contrato come accordo es una imagen retórica, una sinétoque. Esto es un comparatista, Monadero. Yo quería decir que es también una metonimia, porque el contrato es acuerdo, pero nunca se puede olvidar la estructura que el contrato y que el acuerdo va a realizar. El contenido del contrato puede ser que es más importante del acuerdo sobre este contenido. Necesitamos comprender en estas dimensiones supranacionales más que en la dimensión nacional, porque en la dimensión nacional el derecho nacional ha hecho, se puede decir, unas selecciones de valores en el contenido, en la tipificación, en la construcción de los tipos contractuales. Esto en la dimensión supranacional hay un solo protagonista, las prácticas económicas, y la tipificación se construye sobre esta
fuerza de las prácticas económicas y de los estudios legales multinacionales que están no frente, atrás de las corporaciones, de las compañías multinacionales. Quindi hay la realidad de las prácticas económicas y se puede pensar que la práctica económica puede generar como tal nuevo derecho. Si yo pongo prácticas económicas e il modello del contratto in dimensione sovranazionale come acto que no es solo acto de autonomía, ma es también una fuente de producción del derecho, aquí hay un problema por el futuro del contrato en una sociedad global como esta. Por esto quiero destacar no solo el contrato como acuerdo. Esto es un principio que nosotros tenemos en nuestra tradición del derecho romano, jurista romano. Sexto Pedio, en el segundo siglo después de Cristo, nos ha dicho que en cada contrato, en todos los contratos, nunca puede faltar el acuerdo, la convención. La convención, se necesita la convención. Poi puede haber otras cosas, la entrega, la tradición, los contratos reales, la forma escrita, pero el acuerdo es un elemento fundamental. Pero en nuestra tradición jurídica hay también otro elemento fundamental, que es esto, es la sinalagmaticidad como reciprocidad, una estructura de reciprocidad que exprime una idea de justicia y equilibrio de los intereses que se pongan al centro del acuerdo. Por esto quería poner como elemento fundamental de resistencia frente a este camino que parece inexorable del contrato en dimensión supranacional como fuente de producción del derecho y las prácticas económicas internacionales como un derecho fundado sobre las costumbres internacionales, donde el Estado-Nación, el derecho nacional, tiene armas débiles. Antes hemos escuchado el límite del orden público que el juez puede utilizar para frenar. Esto puede valer, pero es un arma en una dimensión supranacional no tan fuerte como en la dimensión nacional. Contratos y tipicidad. Cuando en nuestra tradición hemos olvidado la importancia de la estructura, del contenido estructural del contrato. Hemos, no olvidado, pero para nosotros este tema se modificó en un tema, en un problema jurídico. Para mí, en mi opinión, son tres momentos significativos. Savigny, Winscheid y Lamont. Savigny y Winscheid son expresión primero de la escuela histórica alemana del siglo XVIII y después Winscheid, uno de los mayores pandectistas alemanes. Para Savigny, el contrato, el derecho, el contenido, el tipo contractual, es expresión directa de las costumbres de la relación económica. La praxis económica exprime en su visión un derecho fundado sobre las costumbres que como tal puede producir derecho. Hay una automaticidad de fundar
el nuevo derecho de los contratos en las prácticas económicas. Como el derecho para Savigny es el espíritu del pueblo, también los contratos comerciales son el espíritu de la praxis económica. Tiene coherencia su pensiero sobre este punto, su pensamiento sobre este punto. Winscheid hace la más fuerte crítica que tenemos sobre una tripartición conceptual que en nuestra tradición estuve fundada en la teoría de los glosadores, que nosotros conocimos todos con el nombre de son los elementos esenciales, naturales, accidentales del contrato, de los negocios en general y pero en particular de los contratos, esencialia, naturalia y accidentalia, negoci. Winscheid va a decir, la esencia es, si no existe, no está el contrato. La voluntad de las partes, el acuerdo, se necesita sobre los elementos esenciales. Perché se no hai volontà sopra la cosa e il prezzo, non hai contratto di compraventa. Elemento essenziale. Aquí hay cobertura de la voluntad. Después, los accidentales. Aquí también las partes deciden de poner algo que es accidental frente a la estructura normal del contrato, la condición, el término, quel que es, y esto también es cubierto de la voluntad. Pero, Winscheid va a decir, el elemento natural, que es el contenido del contrato, y si también las partes no van a decir nada sobre este punto, es contenido natural del contrato, esto no tiene la cobertura de la voluntad. En la perspectiva voluntarística de Winscheid, esto es malo. No puede ser. La voluntad se necesita siempre fundar el contenido del contrato. Por esto va a sacar los elementos naturales, el contenido natural del contrato, da su teoría de los elementos fundamentales del contrato. También un jurista como Lamat, que es un estatual legalista, un positivista, defensor, junto a Kerber, el fundador de una ciencia de derecho público en Alemania, nella seconda mitad del siglo XIX, va a comprender que en el derecho privado, el contenido dispositivo del derecho privado pone en marcha un elemento que è in total contrariedad con la voluntad autoritativa del Estado cuando va a crear derecho. Y Parlament va a decir que el contenido nacido en las prácticas, este contenido que va a ser contenido natural del contrato típico, esto es derecho, no es coberto da la voluntad de las partes, ma es derecho porque es expresión de una sedimentación del contenido en el tiempo que el poder estatual, el Estado, cuando va a crear el tipo, toma en cuenta como valor. Es un valor porque se sedimentó en el tiempo, en el contenido del contrato a través de las prácticas económicas y comerciales. Estas son, al frente de la modernidad jurídica, de la perspectiva contemporánea, aquí hay la distinción de los glosadores, donde los naturalias son el contenido natural del contrato que no es cubierto de la voluntad, cioè las partes no han dicho nada sobre esto, pero esta parte, por ejemplo, la garantía por evicción, en la venta, la garantía por evicción, io non la necesito poner en el contenido del contrato de compravendita, ma es una consecuencia
natural. Se va a discutir si puede ser, por ejemplo, un elemento esencial, cioè se la puedo sacar da mi concreto contrato de compraventa o no. Para los juristas romanos, por ejemplo, si yo saco la garantía de evicción dal contrato de compraventa, la consecuencia es que no tengo más derecho a un resarcimiento para daños y perjuicios, pero tengo siempre el derecho para la restitución del precio pagado, porque no se puede con esta autonomía modificar la estructura sinalagmática del contrato de compraventa. Baldo de Ubaldis, commentatore, es el jurista que para Paolo Grossi, che è il presidente della Corte Costituzionale Italiana, jurista e storico del derecho, es el jurista commentatore que ha elaborado mejor la distinción entre naturaleza del contrato, los naturalia y la esencia del contrato. La naturaleza, él va a decir que es algo que no es la ocasión de un día, ma es algo que se necesita entrar en la historia. Los naturales son contenidos que necesitan entrar en la storia de este tipo de contrato, no nella occasionalidad diaria o quotidiana del contrato. Muy interesante. En el derecho romano, puede usted, quien me conoce, sabe bien que para mí el derecho romano no es un derecho, no es solo el derecho de los antiguos romanos, ma es también un contenido valorial del derecho que es muy importante para destructurar la ideología que nosotros tenemos en el derecho actual. En este sentido, en el derecho romano no hay la primacía de la ley. El jurista romano trabaja con una complejidad de fuentes del derecho muy grande y también trabaja con el contrato típico. En el derecho romano se puede modificar el tipo contractual. Los tipos, como nosotros lo conocimos en nuestros códigos, el 80% llega a esta tipificación en el derecho romano clásico, que estuve hecha entre prácticas económicas del Mediterráneo e interpretación de los juristas romanos de este material. No todo el contenido que llegaba a las prácticas económicas para los juristas romanos era idóneo para ser tipificado. No todo. No era come se va a decir, el espejo de la práctica económica. Hay la realidad de las prácticas económicas, pero los juristas tenían en marcha una interpretación de selección del contenido típico del contrato. Y cuando las partes, una vez que el tipo contractual se ha logrado, si las partes querían modificar este tipo, porque este tipo ahora es un valor en esta sociedad, en esta comunidad, la tipificación realiza un valor jurídico. Si las partes quieren modificar, no siempre pueden hacerlo, hay límites inderogables. Voy a hacer dos ejemplos veloces, estoy en 20 minutos ahora, creo que estoy tranquilo. El concepto que los juristas van a utilizar son estos: la naturaleza del contrato como estructura dura, fuerte del contrato. No se puede modificar la natura. No es el mismo concepto de los medievales. La natura del contrato es algo del tipo fuerte del contrato. Después hablan también de un derecho típico del contrato, de un derecho del contrato típico, y a la fin también de forma del contrato, que no es la forma contractual,
la forma del contrato es la conformación típica del contrato. Aquí se habla de fisionomía, fisionómica típica del contrato. El contrato de sociedad, por ejemplo. Un ejemplo fundamental donde ellos han trabajado para la defensa del valor del tipo. En el contrato de sociedad, nosotros, la modernidad, tiene una perspectiva patrimonialista, material, muy fuerte. En esto no necesito explicar el papel de la sociedad liberal y burguesa del derecho liberal. Pero tenemos una idea patrimonial donde se puede tocar. Tocar significa sonar, no. Donde se puede ver bien esto. Para nosotros es justo que si yo y Aida vamos a hacer una sociedad, contrato de sociedad, y yo voy a entregar 10.000 y ella va a entregar 5.000, yo tenía una cuota de participación en la sociedad coherente a mi conferencia de dinero, cioè de dinero. Es justo que yo sería el socio de mayoría en esta sociedad, porque por esto. Para los romanos esto no era comprensible, porque para los romanos la sociedad es una estructura de igualdad, y la estructura típica no tenía una visión materialista, sino personalista. La sociedad es una comunión entre iguales. La posibilidad de cuánto vamos a conferir en la sociedad no es importante. ¿Ok? Quindi se vamos a entregar yo 10.000 e ella 5.000, però la regla tipica es socio 50%. Questa es la regla típica. Pero las prácticas económicas llegan y este principio permitió que con un pacto modificativo se podría hacer un contrato de sociedad donde no hay la regla de igualdad, ma la regla de dos partes para mí y una parte para ella. Pero no se podría hacer un pacto de modificación de las posiciones de ganancia y daños para el socio. Esto es el caso, un contrato de sociedad donde hay un socio que para las ganancias participa en dos partes de las ganancias y per las pérdidas un tercero, una parte solo. El otro socio hay dos partes de pérdidas y una parte de participación en la ganancia. Hay desigualdad en la distribución de ganancias y pérdidas entre los socios. Y aquí el jurista Quinto Mucio va a decir: este pacto, este acto de autonomía se enfrenta inexorablemente contra la natura del contrato de sociedad, perché mina un principio fundamental de la sociedad, que es el principio de la igualdad de los socios en la participación de los riesgos de la sociedad. El segundo caso es muy veloz porque en la misma materia es prófugo, donde las partes, este es el caso, las partes de una sociedad remiten a un tercero la determinación de estas cuotas. El tercero es un árbitro, un arbitraje de buena fe. Van a remitir la determinación de las cuotas de ganancia y de pérdida al tercero. Y el tercero va a poner una diferenciación, una desigualdad entre los socios. Uno de los socios llega al jurista y va a decir: esto se puede hacer. El tercero ha hecho algo que se puede hacer. El jurista próculo va a decir: no lo puede hacer.
Perché esto es contro, non va a decir la natura, ma el derecho del contrato típico. Esta partición, la primera, esta determinación del árbitro no es valiosa, no puede valer para el derecho. Mi conclusión es, no es verdad que las prácticas económicas son autónomas fuentes del derecho. Es verdad que el contrato da impulso y la contratación internacional puede dar impulso a una realidad jurídica que no se puede manejar con los códigos nacionales. Lo siento, Aida, pero con el código argentino no podríamos enfrentar la dimensión global de la economía internacional. No es derecho directamente la práctica económica, pero es una realidad. Los juristas nosotros, juristas significa profesores, abogados, jueces, los operadores en el derecho necesitan seleccionar cuánto es el contenido valioso, justo, para tipificar, para construir modelos y tipos adecuados. Este papel del jurista es, para mí, una lucha del jurista, porque el jurista es un luchador, no es algo que va a leer las normas escritas, no es solo esto. Esto con la inteligencia artificial se acaba. Mañana puedo preguntar a la inteligencia artificial cuál es el derecho de la Corea del Norte para abrir un negocio, una tienda en su país. Hoy necesitaba pagar 10.000, 20.000 dólares a un estudio legal para saberlo. Mañana tengo esta información escrita para 10 dólares. Esto es la necesidad de la conciencia y la misión de los juristas en este sentido. La construcción de tipos justos, con contenido inderogable. Las partes y la práctica económica no pueden modificar, realizar, decir que es un contrato de compraventa y hacer una donación. O decir que es un contrato de servicio, ma es otra cosa. Esto es mi conclusión. Gracias. Bueno, después de estas excelentes exposiciones, acá Ricardo dice, después de estas excelentes exposiciones, vamos a comer. No sé si Tania hay algún punto que se haya formulado. De todos modos van a estar acá los expositores de este panel, como los demás, todo el tiempo que dure el congreso, así que si hay alguna duda, la verdad que me parecieron exposiciones muy importantes y como les dije esta mañana, implican no solamente el tema de tratar temas novedosos, sino también con enfoques novedosos, enfoques que nos interpelan, no solamente como operadores jurídicos, sino también como seres humanos, como miembros de esta comunidad internacional que hemos dado a llamar humanidad. Así que, si no hay entonces preguntas, pasamos para la tarde, 15:30, Ricardo va a comer. Así que 15:30 seguimos entonces tarde con el primer panel de la tarde. Muchas gracias.